Imagínate a ti mismo como un comandante, rey, señor, duque, emperador o un líder militar similar que ha pasado toda una vida en los sangrientos campos de batalla de la Europa medieval. Si tuvieras que elegir entre la caballería o la infantería en tu ejército contra tus enemigos, ¿cuál priorizarías? Algunos pueden preferir las espléndidas unidades de caballería en los comentarios, mientras que otros pueden elegir las ventajas de estar en el suelo con escudos robustos incorporados por la infantería. Quizás a algunos les gustaría tener ambas fuerzas equilibradas en su ejército. Veamos cuál es más ventajoso. Federico Barbarroja, una de las figuras prominentes de la época medieval que se destacaría en ese momento, ascendió al trono alemán en 1152. Cuando Federico tomó el trono, la unidad del Imperio Romano Germánico llevaba mucho tiempo rota. Especialmente las pequeñas estructuras urbanas en Italia no estaban muy preocupadas por la presencia de sus gobernantes distantes, a pesar de formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media. Aunque los italianos estaban afiliados al Sacro Imperio Romano Germánico, después de un aumento en la prosperidad en las ciudades del centro y norte del país durante la Edad Media, propusieron establecer su propia soberanía. El hecho de que los Alpes históricamente protegieran a los italianos mejor que cualquier castillo y armas los hizo aún más propensos a volverse independientes. Después de establecer su autoridad en Alemania, Barbarroja emprendió su primera campaña hacia el sur de los Alpes en 1155. El rey quería recordar a las ciudades italianas, cuyas lealtades solo estaban en papel, su autoridad, y ejerciendo presión contra el Papa, demostrar su legitimidad a todos los que no querían reconocerlo. Con el objetivo de resolver estos problemas de manera fundamental, el rey partió con su ejército en 1155 hacia el sur de los Alpes. Capturó la ciudad de Milán, que consideraba la cabeza de la serpiente en los primeros meses de la campaña, después de un breve asedio, y rápidamente puso en fila a otras ciudades rebeldes. El emperador aumentó así su efectividad en la región. Ahora, los asentamientos en la región eran muy conscientes de que había un rey. Pero bueno, todo no terminó aquí. Las aguas en Italia nunca se calmaron. Cuando Freddy quería aumentar su autoridad y adquirir las características de las ciudades de la región, y cuando quería interferir en la elección del nuevo papa, las ciudades del norte de Italia se rebelaron nuevamente. Mientras el papa Alejandro III fue elegido, el emperador seleccionó al cardenal Ottaviano, a quien apoyaba, como antipapa bajo el nombre de Papa Víctor IV. El verdadero papa, con el apoyo del rey II. Guillermo de Sicilia, excomulgó al rey en 1166. Las cosas se caldearon aún más después de eso, y en 1162, los alemanes entraron en Milán y la destruyeron. La quema de Milán en llamas avivó aún más el fuego de la rebelión. Las ciudades se rebelaron una tras otra. En 1163, el ejército alemán volvió a entrar en Italia desde el norte de los Alpes. Las guerras libradas no dieron resultados positivos para los que venían del norte. Aunque los alemanes, que eran militarmente superiores, abandonaron la región sin doblegar a las ciudades que se ayudaban mutuamente y recibían apoyo externo. Las ciudades italianas, liberándose al expulsar a los invasores de sus tierras, llevaron el asunto un paso más allá y formaron la Liga Lombarda en 1164. La unión, liderada por Vicenza, Verona y Padua, se fortaleció más tarde con el apoyo de Venecia, Dogo y Sicilia. Con la adición de Milán a la organización de resistencia organizada por estas fuerzas opositoras, la autoridad romano-germánica colapsó por completo en Lombardía y se debilitó considerablemente en Toscana. Incapaz de olvidar el asunto de Italia, Federico, que recibió el sello de excomunión, se remangó de nuevo y se dirigió hacia Malem en 1166. Al igual que en la campaña anterior,
los alemanes no tuvieron éxito en esta campaña tampoco. Esta vez, enfermedades como epidemias y malaria, en lugar de los lombardos que lo detuvieron, lo impidieron. La malaria, diezmando a casi todos los hombres del emperador, devastó la fuerza invasora. El ejército se deshizo en caminos increíbles en los Alpes, y el líder alemán, que apenas regresó con los soldados restantes, no querría comer ni descender hacia el sur durante mucho tiempo. Mientras algunas ciudades italianas disfrutaban del sabor de sus libertades acostumbradas, acercándose al Papa Alejandro III, Federico, sintiendo que los focos del mal se estaban reuniendo nuevamente, decidió lanzar la quinta campaña en Italia en 1174 para evitar este acercamiento. Esta campaña tuvo lugar durante 2 años completos entre 1174 y 1176, recorriendo de un extremo a otro de Italia, tratando de derrotar a la Liga Lombarda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los italianos estaban mordisqueando al enemigo como ratones, saltando de un lado a otro en pequeños grupos, dando pequeños bocados. El emperador, que situó su ejército en Pavia, finalmente ordenó que se enviaran refuerzos desde los Alpes para darle un impulso serio a su campaña. Fuerzas adicionales enviadas desde el Rin llegaron a la región. Toda la fuerza, compuesta por 500 personas, estaba formada por caballería pesada. La razón principal de que toda la unidad de apoyo fuera de caballería era, por supuesto, aprovechar la velocidad de las unidades de caballería, ya que se necesitaba un apoyo rápido. Después de unirse a los 506 guardias de Federico que esperaban en la ciudad de Somo, 12,000 jinetes pesados se pusieron en marcha. El objetivo era rodear Milán con esta fuerza alemana de élite y poderosa de 2,500 personas, unirse al ejército principal en la fortaleza y así doblegar a Milán. Fue un momento en el que habían experimentado la vergüenza de no rendirse al enemigo en 2 ocasiones anteriores. Todas las milicias de la ciudad se reunieron, se prepararon para la defensa y pidieron ayuda a los aliados. Federico notó que su ejército estaba formado por 2 partes, y una parte de los del norte era inexperta desde el principio. Según ellos, esto era una debilidad. El enemigo había dividido su fuerza en 2. Creyendo que encontrarse con este enemigo dividido estaría a su favor, el emperador partió en mayo de 1176 con 900 caballeros y 500 infantes ligeros para rodear la ciudad y aparecer de repente frente a su oponente. Los milaneses, ocultos en un área boscosa, enviaron 700 caballeros para hostigar al oponente que avanzaba de manera irregular. Los 300 vanguardia alemanes, que fueron atacados, comenzaron a retirarse confundidos. Mientras este ataque de vanguardia permitió a los alemanes no preparados organizarse, los milaneses, emergiendo del bosque, tuvieron la oportunidad de tomar posiciones. Sin embargo, los milaneses perdieron una oportunidad porque no utilizaron la ventaja de la caballería y no enviaron su caballería, y así Milán quedó atrás 1-0. Los 500 infantes ligeros poco importantes en la retaguardia, los 900 caballeros restantes en la retaguardia, organizados, y Federico dividió a sus soldados en 3. Federico dividió su parte de los soldados en 3 y los organizó, sabiendo que no podía recibir refuerzos para tender una emboscada. Sin embargo, el oponente, al estar en su propio campo, podía obtener apoyo y ganar de repente superioridad numérica. Al ver esto, el emperador quiso aprovechar la oportunidad del movimiento que aún tenía en mano. De hecho, con esta idea, sumó otro punto a su favor. La caballería alemana, recibiendo la orden de atacar, se precipitó hacia el enemigo a toda velocidad con las ventajas peculiares de la caballería. En la Edad Media, los atacantes de unidades de caballería, que generalmente eran iguales en número y calidad a las unidades de infantería defensora, generalmente salían victoriosos. No hubo cambios aquí,
y la caballería milanesa, incapaz de resistir contra los alemanes que atacaron a toda velocidad, se dispersó corriendo a los lados, causando confusión. La batalla había terminado, los alemanes aseguraron la victoria, pero inesperadamente, la caballería alemana chocó con la unidad de 500 infantes que esperaba con escudos levantados y lanzas fuertemente agarradas. A menudo vemos una escena así en muchas batallas medievales. Pero la diferencia aquí es que tácticas como esta rara vez se veían en el siglo XII, y la infantería atacada por una caballería tan pesada y equipada en un campo abierto, por miedo, se dispersaría y huiría. Solo una quinta parte de la infantería aquí. Esto no sucedió aquí, la valiente defensa de los milaneses detuvo al enemigo. Los milaneses anotaron un punto. Sin embargo, esta victoria no fue suficiente. Estos alemanes, en lugar de escapar de frente, donde la infantería permanecía en defensa, vagaban. Aún en posición de lucha, la caballería de Milán, reorganizándose, se precipitó nuevamente desde los lados. La inesperada resistencia de la infantería y la presión de la caballería desde los lados debilitaron aún más a los alemanes. El emperador y sus hombres se retiraron y volvieron a sus posiciones iniciales. El ejército alemán perdió la batalla en ese mismo momento. Los alemanes estaban demasiado cansados, y no había línea de infantería ni punto de retirada que les permitiera descansar o retirarse. En tal situación, un buen comandante siempre necesitaba dejar una unidad de defensa o una línea de pantalla compuesta por infantería. Los italianos implementaron con éxito esta estrategia. En resumen, lo que hizo que Federico perdiera la batalla no fue usar unidades de infantería y caballería en su ejército al mismo tiempo, sino la ausencia de una unidad de infantería en su ejército. Así, los alemanes fueron derrotados anotando goles en su propio castillo. Los alemanes, que no tenían un punto al que aferrarse y recuperarse, intentaron escapar en lugar de retirarse. El emperador cayó al suelo cuando su caballo fue disparado mientras escapaba. La victoria claramente pertenecía a los milaneses. Capturaron a la mayoría de los soldados alemanes. La muerte o desaparición del emperador se habló durante días, incluso llegando a ser desconocida. Unos días después, el simulacro de incendio salió y regresó rápidamente. Las ciudades del norte de Italia le dieron a Federico una lección fuerte esta vez. El emperador se vio obligado a aceptar sus demandas y tuvo que cerrar el asunto de Italia. Esto nos muestra que si estás comandando un ejército europeo en la Edad Media, debes comandar contingentes de infantería y caballería juntos en el campo de batalla, de lo contrario, tus posibilidades pueden no ir tan bien como las de Federico Barbarroja, y puedes ser borrado de la historia.